Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxito. Segundo panel de esta primera hora nacional con el doctor Gerardo Jiménez Ramírez, médico sexólogo. Bienvenido, doctor. Hola Gladys, ¿cómo estás? Bien, gracias. Creo que hay ahorita un eco con su audio, pero igual, bueno, se corrige. Y mientras tanto, también incorporamos al panel a Berna Iskandar, es madre, periodista egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, bloguera, investigadora, divulgadora y asesora de crianza alternativa, y lo ubican para, además, disfrutar del contenido de valor que ella siempre comparte por las cuentas personales en las redes como @conoce mi mundo. Así la ubican, por ejemplo, en Instagram. Bienvenida, Berna. Hola Gladys, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes nuevamente. El placer nuestro, y bueno, esto definitivamente es una carrera contra el tiempo, no es mucho lo que tenemos, pero dentro de los minutos que restan de esta primera hora, con ambos, por supuesto, aprender a cómo comunicar de manera efectiva, un tema que todavía sigue siendo tabú en las dinámicas familiares, en la sexualidad, ese tema para cómo se comunica y cómo se debe transmitir a los y orientar a nuestros hijos, desde qué edad también. Empezamos con el doctor Gerardo Jiménez Ramírez como médico sexólogo, doctor, y además, ¿qué ve usted en las consultas? Sí, es muy importante el planteamiento que están haciendo hoy, porque definitivamente yo pienso que la señora que nos acompaña, la otra invitada, que nos va a hablar de valores, nos va a hablar de crianza, va a estar muy de acuerdo conmigo. A nadie le enseñan a ser padre. Y en el momento de que no hay una escuela para llevar a cabo tan loable y tan maravillosa labor, entonces, bien, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos? Y parte de los hijos tiene que ver con la crianza. Tanto así, y se lo voy a compartir con ustedes, que muchas madres me llegan a mí, muchas madres solteras, diciéndome, bueno, tienen un hijo varón, ya está en la edad de que tiene que saber de sexo, se lo traje para que usted le enseñe. O esperan que sea el maestro en la escuela quien lleve a cabo esa labor, porque los padres, dentro de todo, como que no se sienten tan capaces de poder hablar de sexualidad y de poder educar en sexualidad. Wow, qué importante lo que acaba de decir, ¿no? Y ahí también entonces le doy pie a Berna Iskandar, como madre además justamente, y bueno, investigadora y asesora en crianza, sobre este tema también. ¿Qué te has encontrado y qué sugieres, Berna? Sí, bueno, yo tengo de hecho un espacio de formación exclusivo para acompañar a los padres en este tema, porque es, digamos que la materia que se les hace más difícil dentro de la crianza, ¿no? Con los hijos. Y lo primero que tenemos que revisar son nuestras propias historias de cómo nos transmitieron esa educación sexual, ¿no? Qué nivel de inhibición, de rigidez moral, de prejuicio, de miedo y de tabú tenemos respecto a la sexualidad, porque estamos viviendo como una especie de contradicción en una sociedad que aparentemente raya, ¿no?, en el otro extremo de la hipersexualización, incluso de la infancia. Sin embargo, dentro de la familia lo que predomina es el tabú y el miedo. Entonces los niños, niñas y adolescentes están enfrentándose a una influencia que, queramos o no, está allí para enseñarle unos valores deformados, y todavía nosotros estamos paralizados y congelados por el miedo en el hogar, ¿no? Entonces es importantísimo formarse. Yo creo que es lo primero, ¿no? Llegar a un espacio de formación adecuado, respetuoso, con una mirada de un nuevo paradigma de trato hacia los niños, niñas y adolescentes, comprender que la sexualidad está presente y atraviesa el ser humano en muchísimos aspectos, que ya desde que nos conciben nuestros padres son 2 células sexuales que se multiplican en miles de millones de células. Y bueno, y la educación sexual consciente empieza allí, no con una charla de reproducción y de prevención de embarazos en la adolescencia, ¿no? Exacto. Claro. Y aprender qué ¿A partir de qué tenemos edad? que decir.
desde que nacen los niños, desde que los concebimos, los estamos educando sexualmente. La Mm, manera, por ejemplo, en que un niño, a ver, es que no comprendemos la amplitud que tiene el concepto de la sexualidad humana. Sí, usted tiene No es mucha razón. simplemente la Usted sexualidad, tiene mucha razón, exacto. porque yo por lo menos en los actuales momentos me encuentro dictando clases para un instituto foráneo sobre sexualidad y ellos tienen una clase que se llama ciclo evolutivo de la sexualidad. Yo digo que hay una sexualidad Mm, implícita desde antes de nacer, porque ¿cómo se logra unir un espermatozoide con un óvulo? Si hay una relación sexual. Ya hay después la mm, combinación de cromosomas que van a dar origen a una carga genética que me va a terminar de diferenciar ese producto de la gestación en un varón o en una hembra. Y exacto. ya después O de que una hembra, nace, exacto. el desarrollo psicosexual que tienen. Los niños se descubren las manos, se descubren la nariz, pero ellos no, ellos también están muy al tanto que tienen unos genitales. Igual, muchas veces, incluso acotando, digamos sí, algunos aspectos que Berna ha dicho, de repente, en el momento de criar a los niños, que no sabemos cómo, dónde está la nariz, dónde están los ojitos, dónde está esto, y nadie le dice dónde está el pene, dónde está la vulva. ujú, Sí. Y ujú. lo Y otro, también pasa por... tampoco, Ajá, Es que eso se sí, tampoco considera se hasta dan a la tarea, indecente. disculpe, sí, no se dan a la tarea de conocer cómo es el desarrollo psicobiológico y psicosexual del niño, como para poder adaptar muchas cosas a lo que es la información y prepararse para lo que le pueda preguntar desde muy temprana edad un niño o una niña sobre aspectos sexuales. Con la mayor normalidad, porque una y de las no, cosas y que debe nos... demostrar el padre, permíteme, Berna, para que tú puedas aportar sobre eso justamente, que una de las cosas que deberíamos trabajar es la normalidad dentro del tema, ¿no? Como bien dicen ustedes, es inherente, igual que las comunicaciones al ser humano, a nuestra biología y bueno, nuestro desarrollo pues general. Entonces ahí tendría que haber sobre todo un trabajo de mucha honestidad, autenticidad, normalidad en un tema, que no sea un tema, sino que es parte, ¿no? De Claro, nuestras Claro, y vidas. pero los educarse padres, para poder lo- educar. Berna, exacto, y los sí, adultos tienen que comenzar, perdón, por entender cómo fue esa educación sexual y por qué claro. llevan esos niveles de vergüenza y de inhibición. Y eso llega a niveles que ni percibimos, tanto como que nos rigidiza el cuerpo, nos produce el dolor a las madres cuando estamos Ujú, amamantando, el parto resulta más doloroso de lo que debería porque hemos recibido sobre todo las mujeres, una formación donde prácticamente nos tenemos que sentir avergonzadas del placer y eso luego se lo transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Entonces ujú. es lo que digo, Sí, el parto es una experiencia sexual, la lactancia es una experiencia sexual. ¿Cuánta cantidad o cuánta escasez de acceso al cuerpo materno para aliviarse, para entrar en confort, en regulación emocional? ¿Tiene o no un niño o una niña? Eso es también parte de la educación sexoafectiva de una Ujú, criatura, ¿no? Porque no solamente es genitalidad. De hecho, los niños cuando están pequeños, de 1 año, y yo diría, a diferencia de otros expertos, hasta los 3 años, que es cuando se da la edad del destete, según algunos expertos pediatras, expertos en crianza, en historia de la crianza, dicen hasta los 3, 4 años, incluso 7 años, pero sobre todo hasta los 3 años, los niños tienen esa etapa que llamaba Freud o Reich la etapa oral, que perciben el mundo, su órgano perceptivo y erógeno más importante es la boca, la lengua, todo se lo llevan a la boca y nosotros entonces les impedimos que se metan la mano a la boca o que succionen. Y es algo importante que el niño debe hacer para realizar esa experiencia de placer, por ejemplo, de la succión del cuerpo, del pecho materno para alimentarse, no solamente es la leche, les da seguridad, les da confianza, les claro. da la capacidad de desarrollar esa etapa sexual de una Sí. manera sí, adecuada, pero que no es genital, ¿no? Mm, Y luego claro, viene, ¿qué podemos esperar o no
cuando empiezan con los jueguitos sexuales con sus pares, ¿sí? ¿Qué cosas son normales y qué no? Entonces, cuando empiezan a descubrirse sus genitales y a proporcionarse placer, también ¿cómo se llama? Perspectiva de género, ¿no? Cómo construimos los estereotipos de género en la crianza, ¿no? ¿Qué Sí, cosas deben ser para mujeres o para hombres? ¿Qué tipo, por ejemplo, a vincular la masculinidad con agresividad y violencia, la feminidad con ternura y con mantenerse calladita, bien comportada? sí, Todo eso hace parte de una educación sexual, es muy amplio. Es muy sí, amplio y se requiere mucha información, orientación para desmontar además ese tabú, esas falsas creencias, creencias limitantes. Y aquí, doctor, para terminar, porque se nos acabó el claro. tiempo justamente, de acuerdo a todo lo que dice Brenda, además, las consecuencias para un ser humano de mal manejo de Sí, este sí, tema. A porque ver. al final, Ujú. todos esos tabúes, todas esas cosas que se van transmitiendo de generación en generación, tienen que ser desmitificadas. Tiene que haber una corrección de conceptos sexuales, porque hay mucho error, hay mucho error. Y entonces hay que darle información veraz y fundada en hechos que son reales o que son científicos. Por lo tanto, hay que buscar, como le decía yo, educarse para poder educar. Es más, comenzar hasta por uno mismo a deslastrarse de todos los prejuicios, Oh, todo sí. eso, como lo decía Berna, pero también entender que de esa manera yo puedo redimensionar mi propia sexualidad y hacer lo que pueda para que mis hijos en el futuro tengan salud sexual. Totalmente. Y le voy a decir algo, ya para terminar, lo que usted acaba de comentar, lo he vivido yo en carne propia, porque bueno, mi pareja, pues vino de una crianza muy abierta, con mucha apertura a este tema, que siempre fue tratado con normalidad, como otros, Sí, ¿no? Como debe ser, como ustedes sugieren. Ujú. Y a mí, en mi casa, dentro de la maravillosa crianza que me dieron, bueno, hubo ciertas cosas en las que ahí costó, porque además fueron criados así mis padres, ¿no? Con ese tabú y, como dicen ustedes, una interpretación errada de este tema, o por lo menos en la comunicación de este tema. Y yo llegué a cuando ya desarrollé relación de pareja con él en la adultez temprana, con tabúes, con miedos, con silencio, muy conservadora, y él me fue desmontando todo eso, al punto de que me permitió lo que usted dice, doctor, incluso yo apreciarme más, valorar más todo esto, desarrollarlo de mejor manera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sexualidad y en conjunto como pareja, cómo le íbamos a comunicar desde temprano a nuestros hijos, por supuesto, desde esa visión acertada de él, no la mía en la que a mí claro. me tocó desmontar, desaprender para volver a aprender, doctor. Claro, asumirse como un ser Así es. sexual, como yo lo digo, con autoestima Ujú, sexual, pero también creando la responsabilidad para que el disfrute venga sin inconvenientes y ujú. por supuesto todo lo que involucra la sexualidad, así como lo decía Berna, que teníamos, bueno, de la sexualidad que viene, no solamente unirnos más en pareja, sentirnos más seres humanos, sino también crear vínculos y hasta generar unos nuevos, porque de repente de ser pareja, luego pasamos a ser padres. ¿Y cómo logramos ser padres? A través de una relación sexual, que tiene que ser Ujú. muy bien disfrutada y muy sana para que nuestros hijos también Para sean buenos comunicarla y además de sanos. esa manera Y exactamente. Gracias a los sí, dos. y Berna, una segundos. cosita que quería Ajá. decir rapidito para cerrar. Tenemos que estar muy pendientes de que las influencias externas y los mensajes y todo lo que están recibiendo y compartiendo los muchachos hoy día, incluso desde los 8 años en las redes sociales, y el acceso, ya la pornografía los encuentra a ellos, ni siquiera ellos tienen que buscarla, y además una cepa de pornografía bastante violenta que raya en lo delincuencial, Sí, es una influencia que está educando ahorita a los menores, y los Ujú, padres tenemos que sí, picar adelante antes ujú. de que otros valores deformados lo hagan por nosotros. Gracias a claro. ambos por haber estado con Para ellos nosotros. fomentar, disculpe, lo último, para ellos fomentar una comunicación sexual asertiva, libre de tabúes, como le estábamos planteando, pero educados primero para poder transmitir la información necesaria. Totalmente, totalmente. Les agradezco a los dos. Yo creo que este ha sido un panel valiosísimo, que invito más bien hasta que lo comparta la audiencia, que lo escuche todo el mundo, porque bueno, mucho nos toca aprender, incluso desaprender para volver a aprender correctamente, pues en el manejo de temas como el de hoy que hemos abordado, la sexualidad y sobre todo en la comunicación con nuestros hijos en esa crianza que pretendemos además que sea una crianza efectiva, ¿no? Así que bueno, esto debe ser incluido. Gracias a los dos, a Gerardo Jiménez Ramírez, médico sexólogo, Berna Iskandar, madre periodista
periodista, egresada de la Universidad Católica, además es asesora de crianza alternativa, la ubican por @conocemimundo. Y al doctor Gerardo, ¿por dónde lo ubican rapidito, doctor? Me voy con usted. @WGMedSex, de médico sexólogo. Listo. WGMedSex en Instagram. Vámonos, en breve regresaremos. Gracias. Conciencia 2024. Elecciones presidenciales. 38 fotos